Está sintonizando un programa más de Camina Joven. Esta es una edición más de un programa de la juventud, para la juventud, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, Centroamérica, para los jóvenes de todo el mundo. Esperamos que sea de tu agrado y empezamos en este momento. Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es su programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos. Quiero enviar antes de iniciar el programa un saludo muy especial a unos jóvenes que nos sintonizan desde Perú. Ángel, Katia, Santiago, Henry, Abraham, Carol y Keren. Estos jóvenes nos han escrito para saludarnos y queremos enviarles un caluroso saludo a cada uno de ellos. El día de hoy leeré una carta muy especial de un joven llamado Daniel Domínguez Ponce. No tuve el gusto de conocerlo, pero su vida y testimonio ha cambiado mi propia vida. Agradezco a su señor padre, al pastor Alberto Domínguez, que desde hace varios meses nos autorizó poder leer este testimonio en este programa, y espero algún día en la eternidad poder darle un fuerte abrazo a Daniel y muchos agradecimientos, y tal vez pasar juntos la eternidad en la presencia de nuestro Dios, si Dios así lo permite. Es un testimonio de la misericordia de Dios. Escuchémoslo y estoy seguro que será de mucha bendición para todos nosotros. Quisiera agradecer primeramente a Dios, dice Daniel, por permitirme estar todavía con vida y haberme salvado del fin de los pecadores, al cual yo, sin su misericordia, pasaría por toda la eternidad. La verdad de mi vida es que, aunque según mis padres y los hermanos de la iglesia, yo era una persona que amaba las cosas espirituales, pero Dios y yo sabíamos que mi corazón anhelaba las cosas pasajeras de este mundo, al igual que muchos jóvenes hoy en día en las iglesias. Yo era una persona en la iglesia y otra persona totalmente diferente, en donde yo pensaba que nadie me veía. La palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos señores. Y yo había dejado de servir al Señor por seguir las delicias de este mundo, sin percatarme de que había alguien en los cielos que todo el tiempo me observaba y que tomaba cuenta de todas mis acciones de aquí en la tierra. Yo había llegado a ser un hipócrita delante de Dios. El mundo entra tan sutilmente en nuestro ser que cuando uno se da cuenta es porque ya está en el fondo del abismo, y Dios en su grande misericordia le abre los ojos y le dice: «Hijo, tu camino está torcido». Eso mismo me sucedió a mí. Mi vida empezó a cambiar a partir de los 14 años, cuando llevaba 2 años trabajando en un centro comercial de paquetero o cerillo. Allí empecé a tener más compañerismo con la gente del mundo, y por consecuencia de eso, mi vida empezó a ser desenfrenada y a perder el poco temor de Dios que tenía en mí. Yo hacía la mayoría de cosas feas que los otros muchachos hacían, tales como robar, decir malas palabras, oír música del mundo, etc. Cosas que sabía que eran malas, pero mis ojos estaban cegados. Poco a poco mi alma estaba siendo atada, cada vez con lazos más y más fuertes, y yo seguía siendo cada vez más y más hipócrita delante de Dios. A pesar de que delante de los hombres aparentaba ser una persona que seguía los pasos del Señor, me estaba yendo directo al infierno. Esto se fue agravando cada vez más y más hacia pecados más y más grandes, y por lo tanto también mis amistades cambiaron. Tenía amigos más perversos y quería hacer lo que ellos hacían. Hasta ahora que el Señor en su grande e infinita misericordia y amor me abrió los ojos, recuerdo cómo el Señor en la mayoría de los casos de una forma u otra impedía que yo cayera más profundo en las perversidades de esas personas. Él me ponía altos que yo ignoraba, porque mis anhelos eran esos,
y yo seguía intentando hacer lo mismo que ellos. Debido a eso, el Señor tomaba medidas más drásticas para que yo no siguiera tomando ese camino y me arrepintiera de lo que estaba haciendo. Pero yo, sin darme cuenta de lo que Dios estaba haciendo, seguía en el pecado, metiéndome más en las cosas de este mundo. Entonces el Señor tuvo que tomar una medida aún más drástica. A principios del año pasado, en el 2005, después de la boda de mi hermana Erika, Dios empezó a tratar conmigo e hizo que yo empezara a hablar ronco. Debido a esa ronquera, mi relación con la gente del mundo era menos porque me daba pena hablar con las chicas, y mi voz ya no se escuchaba mucho. El extremo fue que yo tenía que acercarme al oído del oyente. Por lógica tampoco podía gritar, y eso me impedía hacer muchas de las cosas perversas que hacía. Ahora veo que eso era porque Dios me estaba disciplinando, esperando que en mí surgiera un arrepentimiento genuino, pero aún con esa ronquera yo no me arrepentía, y en cuanto podía pecaba, hasta que el Señor en su gran amor y misericordia, y por lo cual le estaré eternamente agradecido, le puso el alto definitivo a la vida desenfrenada que yo llevaba. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando a finales de ese mismo año me detectaron un tumor canceroso muy raro, agresivo y en una parte todavía más extraña, en la laringe? El médico me dijo que ni en los libros está ese tumor, por lo mismo que es muy raro. También me dijo que no hay explicación para que me haya salido ese tumor, y que solo una entre miles de personas lo padecen, pero no en el lugar donde yo lo tenía. Esa noticia me conmovió como si me hubiera tirado un balde de agua fría. Me conmovió como nunca antes lo había estado. Aguantándome las lágrimas, salí de la sala y me fui a un lugar a solas y me solté a llorar. Caí al suelo con el corazón destrozado y quebrantado. En ese momento mis ojos fueron abiertos y pude ver el estado de mi vida, cómo estaba llena de pecado y de cosas vanas y pasajeras de este mundo. Casi todo el resto del día estuve pidiéndole perdón al Señor, y pude ver el grande amor que Dios tenía para conmigo, amor que no merecía ni un poco. Entonces mi vida se llenó de gratitud para con Dios. Después de ese día mi vida cambió, y empecé a ver las cosas desde otro punto de vista, muy diferentes al que yo tenía. Sentía que Dios estaba conmigo y que sólo Él sabía lo que sería de mí, pero yo tenía la confianza en que lo que Él decidiera sería lo mejor para mí. Entonces el doctor nos dijo que la única alternativa que había para que siguiera viviendo era hacerme una laringectomía total y quitarme la laringe completamente. Para entonces yo ya casi no podía respirar debido al tumor y no podía caminar 20 metros sin sentarme. Tampoco podía comer debido a la respiración, ni podía hacer ningún esfuerzo. El 5 de diciembre fue la operación. Allí yo ya tenía la confianza puesta en el Señor, y lo que Él decidiera fuera vivir o morir, para mí estaba bien, porque yo sabía que Él estaba conmigo dándome fuerzas. Me operaron, y como era de esperarse la operación, fue muy pesada, ya que duró 7 horas. Gracias a Dios no hubo mucho sangrado. Los doctores se sorprendieron de eso y dijeron que tenía muy buena condición física. Eso se debió a que yo, sin saber lo que me habría de acontecer, unos 8 meses antes de la operación, me había metido a un gimnasio porque mi meta estaba en el mundo. Ahora entiendo que Dios me estaba preparando para ese momento y para las tribulaciones que me vendrían después. Gracias a Dios la operación fue un éxito. Ahora me estoy acostumbrando poco a poco a esta nueva forma de vida, que es la traqueotomía. Todavía me falta aprender a hablar con el estómago o, si es posible, con algún aparato de la ciencia médica. Mientras tanto, espero en el Señor y que Él termine esta obra que empezó en mí.
Yo anhelo ser un siervo de Dios y ver lo que Él tiene preparado para mí, ya que Dios sabe lo que hace y hace lo que quiere. Yo insto a las personas que conocen el camino del Señor a que se pongan en serio con Él, porque Él busca a gente que le adore en espíritu y en verdad. Él no busca gente tibia ni hipócrita que solo va a Él cuando está en dificultades o que son de doble personalidad. Si tú eres así, no esperes a que el Señor te ponga altos cada vez y más grandes. Mejor pídele perdón y arrepiéntete, y no esperes a que el juicio de Dios caiga sobre tu vida, porque cuando Él disciplina, lo hace en verdad. También le doy muchas gracias a todos los hermanos que de alguna u otra forma me estuvieron y están apoyándome física y espiritualmente en este tiempo que estamos pasando. Que Dios les multiplique al 100 por 1 todo su apoyo. Muchas gracias por todo. Los amo en Cristo. Dios los siga bendiciendo. Gracias. Ahora leeré las palabras del hermano Alberto Domínguez, padre de Daniel. Este testimonio lo escribió nuestro hijo después de la operación, antes de iniciar sus tratamientos de quimioterapias y radioterapias, y de saber que el cáncer había infiltrado la médula ósea. Él no pudo terminar este testimonio por su estado de salud tan delicado, pero después vendrían los meses más difíciles para su vida. Cada vez hubo más complicaciones y sufrimiento. Fue tal que en varias ocasiones, debido a la gravedad de su estado, Daniel pensaba que ya era el día para irse con el Señor, dándose cuenta de que aún el tiempo en que se iría ya estaba determinado por Dios y que cada segundo de su vida estaba en sus manos. Así, en ningún momento dejó de confiar en Él, consciente de lo que Dios eligiera para él sería lo mejor, ya fuera sanarlo o llevárselo. Fue así que Dios escogió lo mejor para Daniel, estar en la presencia de su Dios. Muchas veces nosotros como jóvenes estamos caminando tan tibiamente, jugando al ser cristianos, jugando a las cosas espirituales. Pero jóvenes, debemos de caminar en serio con Dios. Debemos de asentar nuestros pies en Cristo Jesús y caminar en sus veredas. Caminar en aquel que se llama el camino, Jesucristo. Padre, te agradecemos por la vida de Daniel Domínguez Ponce, por su testimonio, Señor, por haberlo librado de las tinieblas eternas, Señor. Te agradecemos por esa vida, Señor, por esa semilla que tuvo que morir para dar bastante fruto. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a nosotros también a ponernos en serio contigo, a caminar rectamente en tus caminos, a no jugar a una doble personalidad. Señor, ayúdanos, por favor, te lo pedimos, en estos tiempos finales. Cuánto lo necesitamos, Señor, que podamos ser, Señor, testimonios vivos de tu amor y de tu misericordia, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te agradecemos infinitamente, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.